no hay expertos para casi nada en el mundo de lo desconocido, pero hay una serie de normas más o menos básicas. Por ejemplo, nuestro realizador nos está poniendo aquí una imagen de una lámpara en movimiento. Es uno de los casos más célebres y dicen que el mejor investigado científicamente de toda la historia. Quédense con el nombre, Rosenheim, porque es muy parecido a lo que ahora está ocurriendo en este centro oficial de Málaga. Sombras, visiones, golpes, la sensación indescriptible de que alguien nos está observando cuando sabemos que estamos completamente solos. Y es muy curioso, Francisco, porque tú recordabas hace unos programas la historia de la Diputación de Granada, del padre Benito, de una figura con traje talar, con sotana, que muchos funcionarios habían visto, pero visto físicamente, vagando en ese lugar, cuando el padre Benito, desde luego, llevaba muchos años muerto. Otro de los elementos eran máquinas de escribir que se ponían a funcionar solas, con el sonido característico cuando no había ordenadores, año 86, pero ahora, año 2006, 20 años después, otro fenómeno muy típico, abrirse y cerrar cajones, archivadores por los suelos, muebles que cobran vida propia, aparentemente, está ocurriendo también. Movidos como por manos invisibles, ¿no? Lo más espectacular es lo que vamos a escuchar ahora. Administrativo, Pedro Gómez, nos va a narrar cómo escucha cómo se abren las cajoneras, los archivadores se abren y se cierran, y lo más curioso, cómo combate él esa situación, es decir, el terror que le produce, lo que hace para no escuchar cómo se abren y se cierran los archivadores, incluso echando la llave. Pero si quieres le escuchamos, es muy curioso. Sube la radio para no tener que escuchar sonidos sobrenaturales. Vamos a ver a este funcionario que está sufriendo lo que sería el último poltergeist registrado en nuestro país. Pues según me estaba volviendo un día del despacho de ella, a la mediación del pasillo, me encontré que alguien abrió el fichero. Pero una cosa es que se abra porque es antigua, está sobrecargado, hace días los materiales, pero otra cosa es que se cierre. Que te abran y te cierran. Y según me estoy acercando aquí ya a la puerta, porque yo lo escuché y ya dije, me deja descolocado. Se volvió a cerrar y se volvió a abrir y se volvió a cerrar. Y aquello ya me dejó descolocado. Esa fue la primera vez que lo escuché. Y ya las otras veces que lo he escuchado ha sido desde, digamos, desde estando aquí sentado haciendo operaciones con el ordenador, en las cuales no implica un excesivo ruido. Escuché evidentemente el ruido del fichero abrir y cerrarse. ¿Cómo estoy actuando ante esta situación? Pues te puedo decir que me subo el volumen de la radio para intentar aislarme de ese entorno cuando se queda esto solo. ¿Tú notaste cierto pánico ya, digámoslo así, que es lo peor que puede pasar, que se había extendido entre los trabajadores? No es pánico, pero es una situación muy desagradable, horrible, como decían ellos, muy tensa, porque ninguno se quiere quedar solo a trabajar. Grifos que se abren y se cierran. Sí, han podido escuchar y ver cómo unas manos invisibles encienden los grifos de los aseos a una presión increíble y cómo se cierran. No tiene explicación, pero si quieres escuchamos a Pilar Rodríguez, cómo fue uno de esos momentos en los que, estando todos trabajando, en un momento escucharon cómo se abrían los grifos a toda presión, se levantaban y al entrar en los aseos veían cómo el chorro de agua se cortaba. Pilar Rodríguez nos lo cuenta. Vamos a verlo. Estábamos todas las compañeras reunidas en un despacho y al lado justo hay un baño. Entonces notamos como la presión del agua se escuchaba. Entonces dijimos, no hay nadie, ¿no? Porque estábamos, todas las que trabajamos, pues estábamos reunidas. Entonces una de las compañeras se levantó, preguntamos, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Se seguía escuchando la presión del grifo, golpeamos en la puerta y ya dejó de sonar. Cuando abrimos el baño estaba vacío, pero del lavabo caía un chorrito de agua muy fino. Y nada, cerramos el grifo y eso fue. Llamadas de teléfono, centralitas completamente sobrecargadas, altas facturaciones en la luz, como si toda la energía de ese lugar se volviese loca. Lo más espectacular y quizás lo que más me ha sobrecogido a mí, ha sobrecogido al equipo de reporteros de Cuarto Milenio que acudió al inmueble encantado, supuestamente encantado de Málaga. Llamadas a la central telefónica de origen desconocido desde un terminal que no existe. Es espectacular porque así nos lo contaba Pedro Gómez, cómo incluso tuvieron que venir de la empresa del servicio telefónico a revisar los terminales que hay en cada uno de los despachos, porque los diferentes trabajadores reciben llamadas desde otros despachos, incluso desde terminales que no existen. Por cierto, quédese con el dato, puede parecer, no sé, poco adecuado a historias de fantasmas o de espectros,
pero vamos a comprobar cómo en otros casos clásicos las centralitas de teléfonos, la centralita o el dispositivo de luz han sido los primeros afectados por este misterio, que ya digo, antiguamente se llamaba duende burlón, duende ruidoso, poltergeist. Una mañana me estaban haciendo una llamada interna, según el teléfono, que si ahora si eso lo podéis observar, me hacía una llamada interna desde un despacho hacia aquí. Eran las 8:15 de la mañana, no había nadie. Y a mí me puso un poco nervioso porque estuvo jugando conmigo. Sonaba el teléfono, yo viendo que no conseguía cortarlo desde este teléfono, me fui a aquel despacho, descolgaba y colgaba. Me venía aquí otra vez, me volvía a llamar. Yo descolgaba, decía ¿quién? Colgaba, me iba otra vez a ese teléfono, descolgaba y colgaba. Pero ahí no llega la sorprendencia. Vamos, lo sorprendente fue ya lo que me dijo el técnico, que me dejó ya descolocado totalmente. Es imposible, por decirme algo, que te llamen de un teléfono de allí, aquí por dos motivos. Primero, para ver una llamada interna te la tengo que teclear allí para que venga aquí. Y lo segundo, que aquel teléfono no era el que te estaba llamando. Y yo le dije, ¿cuál me estaba llamando? Dice, pues no era ni el 17 ni el número 13, que es el despacho de ellas. Era un número de teléfono que nosotros lo teníamos habilitado con llamada analógica, la cual no hay conexión de teléfono. Hans Bender, catedrático de la Universidad Alemana de Friburgo, se interesó especialmente en un caso que tiene ciertas similitudes con lo que hemos contado y que está pasando ahora mismo, en estos días. Es el caso Rosenheim. Ahí parece que una muchacha, siempre dicen los expertos, muchachas en tránsitos, cambios importantes de personalidad, tránsitos incluso hormonales, desarreglos de todo tipo, son las que producen mayoritariamente este tipo de fenómenos. Bueno, es una teoría. Ocurrió en Alemania, Francisco, Rosenheim, el caso mejor investigado del mundo. Y quizás el que autentifica la realidad de fenómenos paranormales. Ocurre en 1967 en la ciudad alemana de Rosenheim, concretamente en el bufete de abogados de Herr Adams, ubicado en la calle Königstraße número 13. De la noche a la mañana, al igual que pasa en Málaga, empiezan a tener problemas con la central de teléfono. Estamos viendo, tengo que decirlo, imágenes de lo que fue las investigaciones oficiales de una universidad de este fenómeno. Comprobaron movimientos de lámparas, de objetos. Fue como una especie de meca de lo extraño para los investigadores. Meca de lo extraño, te decía, todo comienza con problemas telefónicos, chasquidos en las conversaciones, llamadas de origen desconocido, al igual que en Málaga, y quizás un dato sobrecogedor. La empresa telefónica Siemens en aquella época que tenía Herr Adams llegó a registrar 46 llamadas al servicio de teléfono de información en tan solo 5 minutos, algo imposible. Llegaron a cambiar toda la instalación telefónica y eléctrica porque tenían subidas y bajadas de tensión de luz sin origen aparente. Hablabas de que Hans Bender, de la Universidad de Friburgo, empezó a investigar. Y empezó a investigar después de que el comisario Wendell no tuviera explicación para todo lo que estaba pasando. ¿Qué pasaba allí dentro? ¿Cuáles eran los fenómenos físicos? Físicos. Estamos viendo ahora esta imagen de Ana Mari, una de las empleadas, y ahora resolveremos el caso. Ana María Schneider. Exacto, 19 años de edad tenía en aquella época. Las lámparas se movían solas como por manos invisibles. Lo estamos viendo, lo podemos ver en este vídeo a continuación, como cuando pasa ella esa lámpara empieza a balancearse. Los archivadores, al igual que en Málaga, se abrían y se cerraban como por manos invisibles, y sobre todo esa centralita telefónica recibía llamadas quizás del más allá, supuestamente de un lugar adimensional. Caso Rosenheim, algo que creo que casi hay que anotar porque es, dicen, el caso mejor investigado del mundo. 40 años después, fenómenos muy similares están ocurriendo en un centro oficial de Málaga. Por cierto que eso de las llamadas telefónicas que venían de ninguna parte y que colapsaban la centralita, no es una idea baladí, ni mucho menos. Steven Spielberg tomó buena nota de ella y su productora para acoplarla a una escena también muy célebre y muy sobrecogedora de Poltergeist. Esa niña ya fallecida, Heather O'Rourke, en su propia habitación, los inocentes muñecos empezaban a caminar solos y de repente un pequeño teléfono llamaba desde alguna parte de la otra orilla, de la otra dimensión, quién sabe de dónde. Como vemos, muchas veces los grandes efectos cinematográficos tienen un origen perfectamente real y, como siempre, esa realidad supera con creces cualquier ficción.